Buenos días de nuevo a todas las personas que no hayamos saludado previamente, que yo creo que son pocas. Muchas gracias y enhorabuena a Biosim, una vez más, por su 6ª jornada ya. Esto dicen los expertos que no es lo bueno empezar, sino mantenerse. Así que la 6ª jornada de Biosim para compartir todo lo relacionado con los medicamentos biosimilares es una buenísima noticia hoy. Así que enhorabuena a Biosim por su 6ª jornada, efectivamente. Muchísimas gracias al mismo tiempo por vuestra amable invitación a poder organizar hoy y compartir este rato y moderar esta mesa tan interesante con estos ponentes de primer nivel, como podéis observar. La mesa lleva un título muy sugerente, la autopista de doble vía, que supone tanto la gestión del acceso, nos hablaba del acceso ya tanto el presidente de Biosim como nuestro secretario de Estado, la gestión del acceso y la sostenibilidad. Una autopista de doble vía, muy sugerente el título. Esto es lo que vamos a tratar de hoy compartir con todos vosotros desde las perspectivas que nos van a trasladar los tres ponentes. En primer lugar, Manuel García Goñi. Buenos días. Manuel García Goñi es catedrático de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, donde además ha sido vicedecano de Relaciones Internacionales. Manuel es doctor en Economía y máster en Economía Política por la Universidad de Boston, con la especialidad de Economía de la Salud y Economía Industrial. Me detengo en este currículum porque es importante para la ponencia que nos vas a trasladar en esta mesa, Manuel. Tiene una amplísima trayectoria curricular en universidades e instituciones a lo largo de toda la geografía mundial, tanto como alumno, como investigador, como docente. Pero quiero destacar muy especialmente su trayectoria en instituciones, en Asociación Española de Economía de la Salud, una institución importante para el trabajo en paralelo a toda la prestación que hacemos y tan influyente en la toma de decisiones en nuestros ámbitos asistenciales y sanitarios en general. En sus líneas de investigación se encuentra la economía de la salud, la economía industrial y la economía de la innovación. Y Manuel tiene publicado un documento de extraordinaria importancia que se publicó en el año 2020, si no estoy mal informada, Manuel. Se titula Análisis del impacto presupuestario de los medicamentos biosimilares en el Sistema Nacional de Salud desde el año 2009 al año 2022. Este documento, esta publicación ha sido un referente muy importante para la toma de decisiones y como documento de trabajo en ámbitos tan importantes como, pues como el Ministerio de Sanidad o como incluso la propia AIREF, ¿no? La autoridad independiente. Por tanto, Manuel en una primera fase tendrá una ponencia muy importante, muy interesante, dedicada y muy hilada con toda su trayectoria profesional. En segundo lugar, María Blanco Campanero tendrá su segunda intervención. María es directora gerente de compras, de contratación y de políticas de distribución en el Instituto Catalán de la Salud. Desde el año 2014, también una amplísima trayectoria y amplísima experiencia. Es licenciada en Derecho, es posgrado en Derecho Administrativo y máster en Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias por la Universidad de Barcelona. Ella también es profesora docente en diferentes universidades, escuelas de negocios, grados y programas de dirección relacionados con el sector salud. Y es codirectora y profesora del Máster de Contratación Pública Sanitaria organizado por Tesera, que organiza Tesera de Hospitalidad. Pero lo que caracteriza a María es que es una ferviente defensora de todo lo relacionado con una compra pública, innovadora, con nuevos modelos de compra pública tan importantes como nos decía en la introducción el presidente de Biosim, compra basada en valor, donde el precio, fijaos, a veces llega a ponderar solo un 25% por darle especial importancia a todos los aspectos relacionados con el producto que queremos comprar, fundamentalmente desde la compra pública. Así que María tendrá su segunda ponencia. Y finalmente, Encarna Cruz. Encarna Cruz es una mujer de una trayectoria profesional en el ámbito de la prestación farmacéutica impresionante. Ahora y desde el año 2020 es directora general de Biosim, esta asociación empresarial que yo creo que no es necesario comentar, aúna intereses
de laboratorios que comercializan medicamentos biosimilares con el interés de impulsar su utilización, de actuar sobre la investigación, sobre el desarrollo, sobre la producción y la comercialización de estos con el fin de impulsar pues, su utilización. Encarna Cruz es licenciada en farmacia, tiene grado de licenciatura por la Universidad Complutense de Madrid, es diplomada en sanidad, en metodología de la investigación clínica, en economía de la salud por la Universidad de Escocia, es diplomada en alta dirección en instituciones sanitarias, diplomada en gestión clínica. Su experiencia profesional es larguísima, como decía, y muy rica en el ámbito de la prestación farmacéutica. Ella empezó como técnico superior de salud pública, como farmacéutica de atención primaria, ha sido jefa de evaluación de gasto, de prestación farmacéutica, de compras de farmacia y productos sanitarios, todo ello en la Consejería de Salud de Madrid, donde ha llevado a cabo toda su trayectoria profesional fundamentalmente, y fue directora general de cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, donde creo que ahí, en Encarna, fue donde tuve yo la suerte ya de coincidir contigo, y ya hemos coincidido en varios ámbitos. Tiene muchas publicaciones y amplia experiencia docente también en el mundo del uso racional del medicamento. Por tanto, esto también creo que es un valor para lo que hoy vamos a tratar en esa mesa. Es una mujer apasionada y yo, la verdad, he tenido la suerte de poder compartir con ella muchos espacios de reflexión y de debate. Bueno, pues sin más, empezamos la mesa. Hemos tenido un poquito de cambio de horario por la falta de la primera ponencia, por tanto tenemos más espacio de tiempo, sentíos más libres de poder añadir cosas. Empezaríamos con Manuel Goñi. Manuel Goñi tiene también un título en su ponencia muy sugerente: Imaginemos un mundo sin biosimilares, pero desde el punto de vista del impacto presupuestario, porque no podemos imaginar ya un mundo sin biosimilares desde el año 2005, en el que nació el primero. El primer biosimilar aparece en el año 2006, efectivamente, la hormona de crecimiento. Desde entonces hemos asistido, y por eso digo que no podemos imaginar un mundo sin biosimilares, a una trayectoria larga en la que también ha habido que romper muchas barreras. Barreras que en realidad se han gestionado y se han roto desde todos los ámbitos, porque acuérdense de los inicios, donde parecía que había que reforzar la farmacovigilancia porque eran unos medicamentos muy desconocidos y que daban miedo. Preparando esta mesa, he encontrado alguna reflexión de algunos profesionales, incluso representantes de sociedades científicas, que decían: tenemos miedo, tiene que pasar más tiempo, ¿no? Hemos tenido que romper esas barreras, la barrera de la extrapolación de la indicación, la barrera de la sustitución, del intercambio automático. Todo eso parece superado ya, Manuel, pero lo que sí es cierto es que el impacto presupuestario de estos medicamentos biosimilares tiene una importancia fundamental en nuestros sistemas sanitarios públicos, y esa es tu presentación hoy, y de eso es de lo que nos tienes que ilustrar cuando quieras. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias por esta presentación y muchas gracias por la invitación y la oportunidad, Encarna, de estar aquí. Es un placer estar además en esta mesa con pedazo de ponentes, ¿no? que es una maravilla, y delante de todos ustedes. En efecto, la idea de esta presentación es mostrar un poco cuál es el impacto presupuestario de los biosimilares en España y lo que se espera en los próximos años. Primero, ese trabajo no habría sido posible sin mis compañeros de IGEA, que gracias, aparte de ser un encanto, es un placer trabajar con ellos. Veo a dos de ellos aquí, Alba y Jordi. David no lo veo, no sé si está o no ha podido llegar, pero vamos, desde luego es un placer, porque ya también trabajamos hace unos años en el anterior documento, y bueno, es muy fácil trabajar con ellos y creo que es un trabajo bastante serio. Yo, cuando empecé a pensar en esta presentación, pensé: bueno, pues voy a presentar los números que hemos sacado del estudio. Y luego, cuando me encontré con este título de ponencia, Imaginemos un mundo sin biosimilares, dije: esto es mucho más interesante que lo de los números. Y realmente creo que es un temazo, lo de qué pasaría si no hubiera biosimilares, no porque pueda haber un mundo sin biosimilares ya, que yo creo que es inconcebible, sino porque sería un mundo en el que solo habría exclusividad de mercado. Y un mundo con solo exclusividad de mercado, pues tiene cierto interés, pero tendría unas consecuencias muy serias en toda la economía mundial.
en toda la organización económica, ¿no? Porque la exclusividad de mercado, siendo muy interesante y muy útil para lo que vale, que es proporcionar los incentivos a la innovación, también provoca una serie de precios que son un poco más elevados y también provoca un acceso que es más reducido que cuando bajan los precios. Entonces, al final, el impacto presupuestario, que no es otra cosa que… Yo soy economista, ¿no? Y los economistas siempre decimos que somos muy simples. Yo soy tan simple que todo lo quiero tener en 2 dimensiones, precio y cantidad. Entonces, al final, el gasto es P por Q, ¿no? El precio por la cantidad. Y si el precio es alto y la cantidad es baja, pues el producto puede ser, ese producto puede ser elevado. También puede ser muy elevado si el precio es bajo y la cantidad es alta, pero lo que pasa es que estás llegando a mucha más gente. Entonces, al final tenemos que andar mirando un poco la consecuencia de ese producto P por Q, pero también viendo un poco las consecuencias de a quiénes estamos llegando y cómo estamos llegando. Entonces, pensando sobre esto, encontré este artículo tan interesante de qué pasa si no tienes competencia. Claro, ¿qué pasa si…? Bueno, realmente el artículo está más pensado para una empresa que para un Estado, para una organización, ¿no? Pero, organización quiero decir pública o Sistema Nacional de Salud. Pero en realidad la idea es muy buena, está publicado en Forbes. La idea es muy buena, ¿no? Porque el artículo básicamente lo que dice es, si no tienes competencia, tienes un problema. Y ese problema puede venir determinado por 3 causas. Una, porque estés haciendo algo que no interesa al mercado. Bueno, creo que no es el caso en el caso de la industria farmacéutica, en realidad. Yo creo que está bastante claro que sí que tiene mucho interés porque se está mejorando claramente la calidad de vida y la cantidad de vida, la esperanza de vida de la ciudadanía. El segundo es que estés por delante del mercado. Esto es quizás lo que pasaría al otro grupo de la industria farmacéutica, que sería la llamada, como dice el secretario de Estado, probablemente no también llamada innovadora, que es la que está trayendo nuevos productos al mercado, ¿no? El acceso. Pero es que luego la tercera, que es lo que yo creo la más interesante, es un fallo en las miras, un problema de perspectiva, de cómo estamos mirando esta industria, ¿no? Y es que cuando no tenemos competencia, muchas veces no sentimos la presión de esa competencia para innovar. Entonces, digamos que, como bien decía el secretario de Estado hace un rato en su presentación, en su introducción, y bienvenida a este encuentro, son 2 mercados, el de los productos que primero llegan al mercado de innovadores y el de los de después, que están realmente muy unidos y tan unidos que uno necesita al otro. Entonces, los biosimilares, digamos, los que llegan después, necesitan que haya alguien a quien están provocando un producto similar, pero los innovadores también necesitan de esa competencia para que sientan estos incentivos a innovar mejor, porque realmente necesitamos, uno, que haya esos productos innovadores que lleguen pronto al mercado, por supuesto, para que después puedan llegar muy pronto también al mercado, cuanto antes, esos biosimilares y puedan generar esos ahorros que ahora sí empezaré a hablar de ellos, ¿no? Hace exactamente 4 años, también era finales de noviembre, año 2020, estábamos todos con mascarillas, también estaba presentando este otro informe que era el del año 2009 al 2022, al que también ha hecho referencia Carmen hace unos minutos. Y en este documento teníamos datos del 2000, básicamente desde el principio, 2006, ¿no? Hasta el 2000, aunque empezamos el estudio realmente en 2009, hasta el año 2019 en la parte retrospectiva y luego hicimos un ejercicio prospectivo desde el año 20 hasta el año 22. Bueno, pues ya han pasado unos años, ya hemos visto que los ahorros que ahí ponían en el fondo nos quedamos cortos, los supuestos que nosotros habíamos trabajado en el estudio eran conservadores. Esto es, lo hice queriendo, ¿eh? Yo quise que fuera, de hecho ellos me decían, no, por favor, no seas tan conservador. No, hay que ser conservador porque yo creo que lo que importa realmente es que encontremos exactamente el equilibrio y veamos exactamente, sin cuestión de dudas, la utilidad y la generación de ahorro de este tipo de productos. Y decíamos una cifra de 5.000, un poco más de 5.000 millones de ahorro en esos años, en total, desde el 2009 hasta el 2022. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es presentar este trabajo, no tanto ya en los años anteriores que ya se ha presentado, porque en el fondo la metodología es la misma, sino
de cara hacia futuro. Ahora ya tenemos datos retrospectivos hasta el año 2023, son datos de consumo real cedidos por el Ministerio, a quien agradezco, por supuesto, que nos haya concedido esos datos de consumo real, y vamos a tener un estudio prospectivo, vamos a presentar también los resultados de un estudio prospectivo desde 2024 hasta 2030. Claro, un prospectivo de 7 años, pues bueno, en realidad son 6 porque el 24 ya está casi visto, pues es bastante, también es un reto bastante interesante, y hemos tomado unos supuestos que nuevamente consideramos que son relativamente conservadores, pero que en cualquier caso consideramos necesario hacerlo de esta manera. Voy a dar unos números, porque creo que es interesante que sepamos dónde estamos ahora mismo. Ahora mismo tenemos un porcentaje de PIB dedicado a la salud del 10,4%. Claro, hace 20 años estábamos en el 6 y pico. Después subimos, digamos, mientras hubo crecimiento económico, llegamos hasta el 9, año 2008. Nos estancamos alrededor del 9 durante prácticamente 10 años y luego con la pandemia de la COVID, desafortunadamente, subimos hasta el 11 y ahora estamos bajando ligeramente, estamos en 10 y algo. No sabemos si continuaremos bajando hasta el 9 otra vez o si nos quedaremos en torno al 10. Esto es algo que solo el futuro nos dirá. Pero es un porcentaje muy significativo de nuestra economía, de la economía española. También sabemos que el gasto farmacéutico es un gasto importante. Es un gasto importante y tenemos distintas facetas dentro del gasto farmacéutico. Ahí ven el gasto relativo de distintos tipos de gasto farmacéutico. La línea azul, se ve igual azul, ¿verdad? Sí. La línea azul que ven, la tendencia es decreciente, esa es el gasto en farmacias por recetas de prescripción del Sistema Nacional de Salud. La línea amarilla que ven, la serie verde que ven, es la serie del gasto farmacéutico hospitalario, que en términos relativos ven que está subiendo, y que si se fijan la diferencia, bueno, y la otra son de productos sanitarios y cuestiones fuera de receta, que quitando el pico de la COVID, mascarillas, etcétera, bueno, pues ahí se ve claramente que hubo una anomalía en el mercado y que esperamos que no volvamos a tener que sufrir una anomalía de estas. Pues si ven, la diferencia entre la tendencia azul y la verde era de más de 20 puntos hace 10 años, en el 2014, de 50 y algo, y 20 y mucho, digamos, ¿no? Era casi, pues no sé, pues 25 puntos de diferencia. Ahora, en el año 2023, la diferencia es de alrededor de 12 puntos. Es decir, la mitad del cambio significativo relativo en gasto farmacéutico de recetas y de farmacia hospitalaria ha caído a la mitad en términos relativos. No hablo de términos absolutos, sino en términos relativos. Esto quiere decir que, bueno, las tendencias son bastante claras, todo parece indicar que va a seguir una cayendo y la otra subiendo, y pues yo no sé cuándo se van a cruzar, si es que se cruzan, pero lo que está claro es que es un dato a tener en cuenta. Y además, otra cuestión interesante, dado que la farmacia hospitalaria es importante y está creciendo su importancia relativa en el gasto farmacéutico total, que dentro de los proveedores el gasto hospitalario también está creciendo dentro de nuestro gasto sanitario total. Ahora mismo estamos en torno al 46% aproximadamente del gasto sanitario total, que es gasto hospitalario. Claro, el gasto hospitalario es muy grande, no es solo, obviamente, farmacia hospitalaria. Tiene el capítulo de recursos humanos, que es el más importante, y tiene una serie de otros capítulos. Pero en cualquier caso, ven que esa serie también es creciente y los demás series de proveedores están cayendo. En realidad, este número del 40 y pico % se queda corto cuando hablamos solo de los hospitales públicos dentro del Sistema Nacional de Salud. Y de hecho, si el 10,4% del PIB es gasto sanitario, el 74% es gasto público y de esos el 60% va a ser gasto hospitalario. 55.000 y pico millones es el gasto que tenemos en hospitales públicos, es decir, 60% de todo el gasto sanitario público, y de ellos 8.970 millones son gasto farmacéutico de farmacia hospitalaria, lo cual quiere decir que es alrededor del 16% del gasto hospitalario público, 12% del gasto sanitario total y, ojo, un 25% del PIB y subiendo. Entonces, esto es importante porque al margen de que esos son números, digamos, hechos rápidos, no es un cálculo muy meditado, sino viendo simplemente las estadísticas públicas que el Ministerio de Sanidad publica cada año con sus estudios de gasto, bueno, ya estamos por encima del 1 y pico %
del PIB dedicado a la farmacia hospitalaria. Y esto es pues, importante. Estos son datos que tiene Biosim publicados en su página web, porque ahí ven la penetración, la cuota de mercado que tienen cada uno de los, dentro de lo que es la farmacia hospitalaria, qué productos son biosimilares, qué productos son, qué porcentaje de la cuota de mercado tienen los biosimilares, qué porcentaje tienen o sea, qué parte es de hospital, qué parte es de oficina de farmacia y qué parte es del Sistema Nacional de Salud. Y ahí ven que claramente la penetración que tienen los biosimilares en hospitales es mucho mayor que la que tienen en oficina de farmacia. Esto ya lo indicaba también hace un rato el secretario de Estado, que comentaba cómo quizás habría que estudiar o analizar en qué medida pues, unos tipos de productos farmacéuticos de los biosimilares están penetrando más o menos en el mercado y quizás analizar un poco por qué. En la parte de la derecha de la pantalla ven otro gráfico también sacado de la página web de Biosim en el que ven que dependiendo de la molécula, también tenemos diferencias en la penetración, también lo anticipaba el secretario de Estado. Y eso nos llevó a, viendo los resultados que nosotros habíamos visto en el estudio que se publicó hace 4 años, nos llevó también a plantearnos que quizás había que estudiar esto o ver la proyección de cuál iba a ser el ahorro derivado de las distintas moléculas que iban a entrar en el mercado o que ya están en el mercado y lo que les queda hasta el año 30, pues viendo distintos clústeres, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar un poco a lo que es el análisis de lo que se ha hecho y que presentamos los resultados del estudio. En primer lugar, hay un montón de moléculas que ya están en el mercado y ya participan en nuestro análisis retrospectivo. Son las que ven ahí en gris. Y luego tienen a la derecha otra serie de moléculas de las que se espera que entre en el mercado, que acceda al mercado un biosimilar en los próximos años. Tienen el año en el que creemos que va a entrar. Obviamente, cuando se hacen este tipo de proyecciones, pues puede haber algunos errores en cuanto al momento del año en el que entran o si entra a final de año o principios del año siguiente o lo que sea. En cualquier caso, viendo el Horizon Scanning que tenemos de las distintas moléculas y cómo se están desarrollando, esto es lo que nosotros consideramos que va a ocurrir. Intentamos ser relativamente también conservadores y, por ejemplo, aunque podría haber alguna duda, se ha sacado del estudio algunas moléculas que creemos que no van a entrar, ¿no? Como el daratumumab, pembrolizumab, ipilimumab o mepolizumab. Son algunas moléculas que nosotros creemos que no van a entrar antes del año 30, a pesar de que quizás podría haber alguna duda, pues no, por si acaso y de manera conservadora decidimos no entrarlas en el estudio. Y vuelvo al tema de los clústeres, porque realmente nos vino muy bien a nosotros, porque así no tuvimos que inventárnoslo nosotros, un trabajo que publicó hace un año precisamente en unas jornadas como estas, mi colega Jaime Mesfin, en el que ya daba una serie de clústeres en el que veíamos que había unos comportamientos diferentes en cuanto a la penetración de biosimilares, ¿no? Entonces tenemos 4 clústeres diferenciados. Nosotros los hemos diferenciado en si son enfermedades que nosotros vamos a llamar agudas o crónicas y si se dispensan en hospital o en oficinas de farmacia, ¿no? Esos es, digamos, los 4 clústeres que vamos a tener. Si son agudas, básicamente es que el tratamiento no es demasiado largo, no es de muchos años continuados. Si son crónicas, es que se espera que sea un tratamiento mucho más largo, prácticamente de por vida. Y esas son, digamos, la conformación de los clústeres que nosotros hemos analizado en el estudio. Entonces, como decía hace un rato, impacto presupuestario es P por Q. Entonces hay que ver qué hacemos con la Q y qué hacemos con la P, qué hacemos con la cantidad y qué hacemos con el precio. En cuanto a la cantidad, primero tenemos que ver que bueno, la parte retrospectiva es muy clara, muy fácil, porque como tenemos los datos del Ministerio, pues ya está. Los usamos y a correr, les agradecemos al Ministerio y los utilizamos. Pero de cara al prospectivo, primero hay que estimar o hay que dar una perspectiva de qué es lo que va a pasar con el consumo de esa molécula, no de los biosimilares y de los biológicos, sino de toda la molécula, de todo el mercado para esa molécula en los siguientes años. Y nosotros lo que hicimos fue estimar mediante el ajuste del recuadrado, o bien una inspección visual, o bien una plausibilidad clínica, porque también tuvimos un experto que nos estuvo analizando si tenía sentido o no los criterios que estábamos dando, si la proyección que nosotros debíamos analizar para esa molécula debía ser lineal, logarítmica o constante. Nosotros, como siempre, tuvimos una actitud, yo diría, relativamente conservadora.
Para los biosimilares que ya están en el mercado, dentro de lo que es la molécula en sí, tenemos biosimilares, algunos ya han entrado y otros van a entrar. Para los que ya han entrado ya tenemos algunos años de datos, con lo cual podemos ver una proyección, ¿no? Y usar normalmente una extrapolación logarítmica. En cualquier caso, la limitamos al máximo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Nunca vamos a pensar o estimar que haya una cuota de mercado mayor del 97%, porque es lo que hemos observado hasta el momento. Y en cuanto a los biosimilares que van a entrar durante este periodo prospectivo y, por tanto, no tenemos ningún dato de consumo actual, lo que hacemos es extrapolar de una manera logarítmica la media calculada para cada uno de los clústeres. O sea, cada uno de esos 4 clústeres que nosotros hemos visto, que hemos analizado, según el estudio de Jaime Spin publicado el año pasado, pues nosotros vamos a hacer una proyección. Y esta es la proyección de cada uno de esos clústeres. Entonces, esto es la penetración que nosotros hemos observado en los primeros 10 años de vida de los biosimilares de esos grupos que ya están en el mercado. Y vamos a asumir, porque algo hay que asumir, vamos a asumir que los biosimilares de cada uno de esos clústeres que entren después van a comportarse de esa misma manera. Esto, bajo mi punto de vista, es bastante mejor que lo que hicimos la otra vez. La otra vez supusimos que todos iban a hacerlo de la misma manera, ¿no? Digamos. Y ahora ya vemos que hay 4 segmentos de mercado que se comportan de manera diferente y, por tanto, tratamos de afinar un poquito más. En cuanto al precio, la P, del P por Q, bueno, si no hubiera biosimilares, pues continuaríamos con los precios, digamos, habituales, el precio notificado, durante todo el escenario temporal del estudio, y cuando sí hay biosimilares, pues bueno, ya tenemos en cuenta todo lo que pasa, las bajadas de precio, la competencia, los precios de referencia, las órdenes de precios de referencia, etcétera. Y con esa P por Q calculamos nuestro impacto presupuestario. La parte retrospectiva, una vez, es relativamente sencilla porque ya tenemos los datos. Utilizamos precios de PVL y los precios de las órdenes de preferencia de cada uno de los años, y para los descuentos lo que vamos a utilizar es todos los datos de licitaciones de concursos de compra pública que hemos observado. Y con eso, básicamente, lo que vemos es que en algunas ocasiones se llega a tener descuentos de incluso el 70% e incluso a veces un poquito superiores. Para el análisis prospectivo tenemos que ver que tenemos que asumir un montón de cosas. Por ejemplo, lo primero que observamos es que vamos a salir de que el precio del notificado del biosimilar va a ser el mismo que el precio del biológico original. Vamos a partir de ese supuesto porque es lo que hemos observado en los últimos años con las últimas moléculas que han accedido al mercado. Luego vamos a suponer que hay una orden de precios de referencia cada primera quincena de noviembre de cada año y que en esa va a bajar un 30% aproximadamente el precio, ¿no? Y luego vamos a permitir que haya descuentos en función de los descuentos que nosotros hemos ido observando para esos clústeres en la farmacia hospitalaria, que es la que tiene sentido, en este caso en cuanto a los descuentos, en los últimos años. Y eso es básicamente lo que nosotros vemos aquí. Y es que hay una diferencia en el comportamiento de los precios, con los descuentos incluidos, de los productos originales y de los productos biosimilares en la farmacia hospitalaria, ¿no? Entonces, nosotros vamos a asumir con ese comportamiento que nosotros hemos observado es el precio que nosotros o los descuentos que vamos a tener en cuenta para el cálculo de ese impacto presupuestario. Y bueno, y esto es lo que hemos obtenido. La primera serie verde que ven, del 2009 al 2019, es la que ya presentamos hace 4 años, en retrospectivo. La serie azulita, del 20 al 22, es lo que fue entonces prospectivo. La serie gris, que son del 20 al 23, es lo que entonces fue prospectivo, pero ahora para hoy ya es un análisis retrospectivo, es decir, la realización, la actualización de los ahorros hasta el año 23 sería la línea verde más la línea gris, que como ven, ese conservadurismo del que seguramente pecamos hace unos años, ahora ya me podéis tirar de las orejas, no tengo ningún problema. Es cierto que el ahorro fue superior al que nosotros habíamos estimado, en cualquier caso,
pedazo de ahorro, ya habíamos dicho antes, y más ahorro todavía, el que hemos encontrado. Y si pueden ver la parte prospectiva, que sería la línea negra, es el ahorro anual que nosotros estimamos que vamos a tener por todas las moléculas de biosimilares en el mercado en los años 24 a 30. Es decir, es un ahorro que, como ven, cada año es superior, es creciente, es muy significativo y en términos de PIB pues irá subiendo el gasto farmacéutico, seguramente hospitalario, y buena parte de esa cuota de mercado tendrá que ver también con esa competencia entre biológicos originales y biosimilares. Claro, hace un rato les he dicho que existen clústeres y que cada molécula se comporta de una manera un poquito diferente. Pues bien, aquí tienen cada una de las moléculas cuál es el ahorro esperado en cada año. De nuevo, hasta el año 23, desde el año 20 hasta el 23 son datos ya reales, es un estudio retrospectivo y ahí no hay gran duda porque son datos de precios reales y de consumo real. A partir del 24 es donde ya estamos jugando a la estimación, ¿vale? A nuestra predicción. Pero bueno, como ven, cada año más, el año 2020 ya había 1.000 millones, el año 2021 hubo casi 350 millones, luego 1.500, el año 23 1.800 millones. Nosotros, por cierto, habíamos estimado para el 2022 alrededor de 1.000, un poquito más de 1.000, y fueron 1.500, con lo cual es verdad que nos quedamos claramente cortos. Y a partir de ahí, pues bueno, el año 2025 serán 2.400 y en el año 2030 se esperan solo en el 2030 alrededor de 4.300 o más millones de euros de ahorro. En total, pues 22.000 y pico millones en ese periodo desde el año 24 al año 30. Y como ven, cada molécula de manera diferente, les he señalado en un verde un poquito más fuerte las que generan un mayor ahorro, que van a ser adalimumab, infliximab y ustekinumab. Esas van a ser las que mayor ahorro concentran, que también todas ellas tienen un ahorro creciente en cada uno de los años, y después rituximab y bevacizumab van a ser los siguientes que generan un ahorro. He señalado las que tienen más de 1.000 millones de ahorro en ese periodo. Y el resto pues también, pero bueno, pero es verdad que menos, ¿no? Y si lo ven por clúster, fíjense que cuando vemos por clúster, en efecto, las moléculas que están indicadas para lo que hemos considerado el clúster de las enfermedades crónicas y en farmacia hospitalaria son las que se llevan la palma en cuanto a la generación de ahorros. Y el resto pues también, pero de una manera un poco más modesta. Ojo, modesta en términos relativos, pero en términos absolutos sigue siendo un montón de millones de euros. Y bueno, pues en resumen, un mundo sin biosimilares sería un mundo sin competencia. Esto haría que no hubiera grandes incentivos tampoco a la innovación. Esto generaría pues, que hubiera muchos menos incentivos a la innovación, con lo cual peores tratamientos para los pacientes que los necesitan, peor acceso de pacientes y precios más elevados, ¿no? Entonces, básicamente, y para concluir, el ahorro para el Sistema Nacional de Salud derivado de la presencia de los medicamentos biosimilares es inmenso. Ya en el año 2023, estudio retrospectivo, estuvo por encima de los 1.800 millones de euros y solo en el año 2030, en nuestro estudio estamos estimando que puede llegar a ser mayor a 4.300 millones de euros. Así que, pues nada, encantado de luego en el debate pues, comentar lo que buenamente quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Se entiende que este trabajo riguroso, metodológico, sea de referencia para la toma de decisiones en todos los ámbitos, ¿no? Se entiende, así que muchas gracias por tu presentación. Como bien se ha dicho ya a lo largo de esta mesa y de esta presentación, el Ministerio de Sanidad proporciona un documento informativo periódicamente sobre la situación de oferta y consumo de los medicamentos biosimilares y genéricos también, pero sobre los medicamentos biosimilares en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y recientemente, hace aproximadamente una semana, ha publicado el último informe que contiene los datos del primer semestre del 2024. En él se pone de manifiesto que un 78% de
los envases de medicamentos por principio activo son ya de medicamento biológico, sobre el total de envases del mismo principio activo, y que un 77% respecto del total del principio activo es el indicador de penetración económica de biosimilares en nuestro Sistema Nacional de Salud. Esto no ha hecho más que crecer. Yo trabajo en una comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, en la que nuestros indicadores son buenos, son de liderazgo en algunos de los fragmentos de los indicadores de consumo de medicamentos biosimilares, y me gusta siempre decir que, bueno, pues que formó parte en su día y de una manera contundente y continuada de una estrategia de política farmacéutica en la que se trabajó con profesionales, con pacientes, creando equipos multidisciplinares para la toma de decisiones en los hospitales, fundamentalmente. Manuel nos hace poner el foco fundamentalmente en el medicamento de uso hospitalario, en el ámbito del paciente, de la dispensación hospitalaria, aunque el paciente sea crónico. La toma compartida de decisiones con los profesionales que deciden las prescripciones, y también se acompañó de un procedimiento de compra pública. Por tanto, eran como dos vertientes. Por un lado, nuestra directora gerente en aquel momento nos trasladaba siempre la responsabilidad ética y moral sobre una prescripción y una utilización eficiente de los recursos, y cómo estos iban a revertir al final pues, en otras necesidades, tanto para los pacientes como para los profesionales, y esto pues, se tuvo que acompañar necesariamente de procedimientos de compra pública en aquel momento ya innovadoras. Y este es precisamente el tema de la siguiente ponencia, de la ponencia de María, el papel esencial de la compra pública en toda esta gestión del acceso, de la sostenibilidad y de la rentabilidad de los medicamentos biosimilares. Cuando quieras, María, en este espacio. Gracias. Me voy a levantar, Carmen, si me das. Por supuesto. Pues gracias por tu presentación y muchas gracias a Biosim. La verdad es que nos haya invitado al Instituto Catalán de la Salud y a mí en su nombre a hablar de este asunto que es la contratación pública, y en concreto la contratación pública, el contrato público de adquisición de medicamentos y además de biosimilares, pues nos hace mucha ilusión porque, como antes ha dicho Carmen, es verdad que somos unos apasionados del contrato público, y eso lo hemos intentado pues, llevar al día a día, y tenemos, yo creo que, algunos ejemplos que contaros de compra de medicamentos desde este punto de vista del contrato. Un tema que nunca es divertido. Tenemos sí, es una pena, pero nos dedicamos a una materia que no es divertida. Esto de los contratos no lo ha sido nunca, pero además el contrato público, pues imaginaros ya lo que es. Lo intentamos hacer lo más llevadero. Es ya algo tan dicho que yo no voy a abundar. Nadie duda ya. Hace años que se viene diciendo, y en voz lo más alta posible, que el contrato público es una herramienta, es un instrumento para hacer política pública, es estrategia pura. Y en este país, pues, y sobre todo en nuestro sector, en el sector salud, no en todos los sectores, lo del contrato público ha costado que llegáramos a creérnoslo del todo. El sector salud, España no está según los informes del AIREF, podemos decir, en un grado de madurez máximo. Tiene todavía mucho por hacer, pero en los últimos años está mejorando muchísimo. España, como país en el que dentro del sector salud se está el tema de la adquisición de todo, de medicamentos, productos sanitarios, servicios, etcétera, incrementando muchísimo. Y desde la entrada en vigor de las últimas directivas europeas en la materia, y sobre todo de la entrada en vigor de la Ley 9 aquí en nuestro país,
quedó muy claro que sí, que esto del contrato público había que tomárselo en serio porque en un sector además que representa lo que representa en gasto público, en nuestro país sobre todo, como instrumento es básico. O sea, depende de cómo compres y depende de qué compres, los resultados pueden cambiar radicalmente y nosotros eso hace años que lo venimos observando porque hace años que nosotros sí que tuvimos bueno, una estrategia clara en la organización y fue el tema este de la compra y la contratación, organizarlo. Y lo digo así porque modelos de organización puede haber muchos, pero nosotros adoptamos uno, modelo centralizado que, bueno, pues poniendo las bases necesarias, un catálogo, sistemas de información, una estructura, etcétera, lleva ya pues 15 años funcionando a un nivel. En fin, el contrato público, como os decía, no me voy a entretener porque que nos quede a todos claro, es una herramienta, además de una obligación legal, obviamente, ¿no? Pero es una herramienta para hacer política de manera clara. Como la normativa es muy extensa y los informes también sobre este asunto de cómo la compra pública puede convertirse en compra estratégica, yo solamente voy a hacer mención a este estudio de la Comisión Europea que se enmarca en la estrategia farmacéutica para Europa del año 2020 y que se refiere concretamente a las mejores prácticas en compra de medicamentos. Este estudio ya decía que comprar de forma estratégica mejoraba seguro el acceso, fomentaba la competencia y aseguraba el suministro. Esto que parece tan académico, pues fíjese las tres cosas tan importantes que dice el estudio, ¿no? Mejorar el acceso, pues que les voy a contar a ustedes, en su mayoría o todos farmacéuticos, ¿qué quiere decir eso, ¿no? De cara a la salud del paciente? Fomentar la competencia, ahora Manuel hablaba precisamente de la importancia de que exista competencia y asegurar el suministro, que también que les voy a contar a ustedes las dificultades que algunos laboratorios ahora están teniendo, las consecuencias para pacientes y para nosotros en asegurar el suministro, porque luego las cosas tienen que pasar, ¿no? Tienen que ser posibles. Este estudio identifica, pues a la hora de ver cuáles son las mejores prácticas comprando medicamentos en Europa, identifica, por un lado, 4 formas de organizarse para comprar, centralizada, que puede ser nacional o regional, grupal, nosotros nos llamamos compra agregada o centralizada y podríamos enmarcarnos en la grupal. Luego, en una diapositiva muy rápida, verán por qué. Hay otra forma que es de centro, o sea, cada hospital, de manera atomizada, hay comunidades autónomas, por ejemplo, en nuestro país que compran de esa manera, o transnacional. En el norte de Europa hay alguna experiencia. El estudio también identifica que observando las formas como se compran los medicamentos en Europa, fundamentalmente se hace a través de acuerdos marco y de sistemas dinámicos de adquisición y, mal dato, en mi opinión, en la mayoría de los casos el precio se está utilizando como único criterio de adjudicación. Esto cuando empezamos, ¿no?, a pensar en la compra de medicamentos y pensando en medicamentos exclusivos y en la aparición de los biosimilares, claro, la farmacia siempre tiene sus cosas, sus diferencias respecto al universo de lo que necesitamos en los centros sanitarios. Y en la farmacia pues nos costó al principio sentarnos y decir, oye, principio activo, mismo principio activo, misma forma de presentación, tal, ¿qué voy a valorar? ¿No? Pero se llega, ya lo verán después, llegamos. De todas maneras, en Europa lo que observa el estudio es que en la mayoría de los casos el precio se está considerando como único criterio de adjudicación. El estudio resalta prácticas como el e-procurement, que son los procesos de contratación electrónica que en nuestro país son obligatorios desde el 2018 y para mí ha sido un antes y un después. O sea, eso nos ha permitido a todos tener un acceso a datos, ¿no?, al compartir brutal, ha venido fenomenal. También resalta prácticas como el diálogo con la industria, hay que tenerlo, sí señor, con la industria farmacéutica y con todo tipo de industria,
del sector, porque nosotros ni lo sabemos todo, ni lo podemos saber todo, ni solos vamos a hacer nada. Con lo cual es muy importante que haya diálogo y que sepamos qué está pasando y qué va a pasar y en qué condiciones podemos tener esas relaciones comerciales que por mucho comprador público, industria y contrato público y contrato administrativo, no hay que olvidarlo, tenemos una relación comercial, público-privada, pero con relación comercial. Y también resalta cómo hay que adaptar los tipos de procedimientos, es decir, cómo tienes que adaptar la forma en que compras al momento de madurez del medicamento. No es lo mismo cuando tú vas a tramitar un contrato que aquel medicamento sea exclusivo pero además esté en su primer año de comercialización, a que tengamos la necesidad de contratar el suministro de un producto exclusivo que va a perder la exclusividad dentro de 2 años. Porque el panorama es distinto. Y nada que ver si ya ha entrado el biosimilar y además no ha entrado uno, sino que 4 a la vez. Por lo tanto, el tipo de madurez del medicamento también nos tiene que hacer pensar a que ahí a lo mejor te interesa pues, un tipo de acuerdo marco, un tipo de sistema de adquisición diferente. Son cuestiones a tener en cuenta y que el estudio realmente resalta. Recomienda desarrollar una estrategia de política de compra del medicamento clara. Y esto yo creo que, aunque muchísimas organizaciones, sean hospitales o organizaciones más grandes, la tienen y la tenemos, ha sido algo que también ha mejorado mucho en los últimos años. Promover la transparencia y el uso de datos, básico. Manuel, pues con su maravilloso estudio lo ha demostrado, ¿no? Sin datos hoy no podríamos hablar de él seguramente. Y esto, nosotros que somos grandes generadores de datos, deberíamos, yo creo, que promover más la transparencia de los mismos, porque viendo al de enfrente seguramente aprenderíamos mucho, ¿no? Y equilibrar objetivos, porque no resulta fácil tampoco para nosotros que a través del contrato sabemos lo que vamos a impactar en el mercado. No resulta fácil para nosotros, repito, encontrar ese equilibrio de mejorar el acceso, mejorar, promover ahorros para hacer el sistema más eficiente y más sostenible, a la vez que garantizar que la industria va a mantener su rentabilidad para podernos suministrar, para garantizar el suministro y para que la innovación tampoco pare. Y ese es el punto para mí mágico en el que entre las dos partes, ¿no?, podemos pues, contribuir a la sostenibilidad del sistema, pero contribuir a que la innovación continúe y que los laboratorios de biosimilares pues, puedan de alguna manera garantizarnos el suministro. Eso es básico. Yo, para que uno a veces pues, se sitúa mejor, ¿no? Yo hablo, les decía, desde mi experiencia en el Instituto Catalán de la Salud, Comunidad Autónoma de Cataluña. Nosotros no somos los gestores públicos de toda la comunidad autónoma, somos el mayor proveedor, eso sí, de servicio público sanitario en Cataluña, y este es nuestro centro corporativo. Lo que gestionamos son 8 hospitales. Entre ellos pues, está Vallebrón, Bellvitge, son todos de referencia provinciales, Can Ruti, Joan 23, en Tarragona, Arnau en Lérida, no sigo, son 8, y representan el 35% de la atención hospitalaria pública de Cataluña. Además, gestionamos el 85-87% de toda la atención primaria, pero no somos toda la comunidad autónoma. Entonces, nosotros, como os he dicho antes, como organización, con un presupuesto anual de más de 4.000 millones de euros al año, ya con una visión, yo creo que muy buena desde hace años, la empresa puso el foco en la organización de cómo contratar y cómo comprar, y en concreto en lo que es el medicamento, ahora mismo tiene una estrategia clara en la compra y en la política del medicamento. Dentro de la política del medicamento del ICS, el proceso de adquisición es fundamental.
se tiene muy en cuenta. E insisto en ello porque yo creo que es básico para luego obtener los resultados. De la mano, dirección de farmacia, propias farmacias, sobre todo hospitalarias, pero también las de primaria están encima de la mesa siempre, pero claro, por el volumen de gasto, pues el papel de la hospitalaria es el que es. Entre la dirección de farmacia, las propias farmacias y la dirección de gestión, este modelo, la verdad es que estamos completándolo. Es un año además en el que estamos trabajando muy codo con codo. Y hombre, pues son datos del 23, como veréis, pues esto, Manuel antes, como tiene una perspectiva de datos mayor, los porcentajes pues puede que no nos cuadren, ¿no? Pero a nosotros en concreto, pues de nuestro capítulo 2 del año pasado, que al final, hablando de facturación, el total del capítulo 2 fueron 1.150 millones de euros, el 31% de esos 1.100 millones nos dimos cuenta que era gasto farmacéutico, 511 millones. Cuando manejas estas cifras y tienes una población a la que atiendes como la que atendemos, pues hombre, está clarísimo qué cosas tienes que hacer, ¿no? Con esta política de compra que os digo y de contratación, que siempre repito compra y contratación, de los 511 millones tenemos actualmente el 82% centralizado, lo compramos desde el centro corporativo para todas las farmacias y del 18% que le llamamos compra local, es lo que cada farmacia compra solo para ellos, hay que tener en cuenta que está dentro medicación extranjera, fórmulas magistrales y en el caso de desabastecimientos, pues muchas veces cada farmacia opta por lo suyo. Si no, pues las cifras de lo que es la compra agregada, la compra licitada, agregada y licitada, pues estaría en torno a lo mejor pues al 86%. Hay además cuestiones que no están tan relacionadas con la ley, ¿no? Y es esa política de fomento de los biosimilares que, bueno, pues mis compañeros hablarán de ello más que yo, pero sí yo he querido destacar que dentro de la organización tiene que haber también una política muy clara de fomento de los biosimilares. Y nosotros pues tenemos una comisión farmacoterapéutica, la del ICS, que sigue, por supuesto, la corriente de la Comisión Farmacoterapéutica del Siscat, de lo que es todo el sistema catalán, y que tiene clarísimo que el biosimilar hay que fomentarlo y que contribuye claramente a la sostenibilidad del sistema y facilita el acceso de los pacientes. Y ahora les voy a poner algunos datos desde ese centro corporativo, ese edificio que les enseñaba y encargándonos de comprar todo ese medicamento desde el 2010, como casos concretos, nuestra compra, cómo ha evolucionado en el caso de los biosimilares. Pues, por ejemplo, en el 2010... Naranja es original, biosimilar, no sé si original estaría bien dicho, pero lo hemos puesto así en la presentación. Aquí podéis ver la evolución. A la izquierda, millones de euros, los años. Aquí, hasta aquí tenéis la comparativa, aquí tenéis el porcentaje en facturación, por ejemplo, de Filgastrim, que apareció en el 2013, nosotros ya lo introdujimos. Infliximab en el 2015, esta es la situación. Nos estábamos en el 2014 gastando pues 8 millones de euros. Mirad dónde estamos. Rituximab. Etanercept, brutal. Enoxaparina, comportamiento distinto. Adalimumab, llegamos en el 2018 a los 14 millones de euros anuales. Estamos en torno a 5. Trastuzumab, pues
ahí lo tienen. Bevacizumab, brutal. Comportamiento también muy diferente. Eculizumab, desde el año pasado. Año pasado, estamos no ha acabado el 24. Año 23 también, tocilizumab. Natalizumab, 2024. Y ustekinumab, 2024. Este resumen de situación y de qué hemos hecho estos años, ¿no? y cómo tenemos nosotros la foto de nuestros biosimilares, pues en un Excel que tenemos aquí y que me encantaría poder manejar para enseñaros más datos, solo un pantallazo. Fijaos en adalimumab, por ejemplo, del 2010 al 2024, situándonos, como decíamos, ¿no?, en el año 18, en los casi 14 millones de euros anuales, como estamos. Detrás de todo esto está el tema de la Q, que Manuel decía. Tras de ya podemos pasar otra vez a la presentación, está todo nuestro estudio de pacientes que acceden, que obviamente hoy, hablando de contrato público, pues no vamos a compartir, pero les puedo asegurar que los datos son buenos, es decir, la N de pacientes, por supuestísimo, ha crecido. ¿Y cómo lo hemos hecho esto? Todos estos biosimilares que les explicaba el porcentaje en el que nos movemos, ¿cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho licitando, además. Lo hemos hecho licitando, utilizando fundamentalmente lo que dice el estudio que se usa fundamentalmente, que son dos tipos de procedimientos, sobre todo uno hasta ahora, que es el acuerdo marco con varios proveedores. El acuerdo marco, para ustedes que no son juristas, el acuerdo marco es un procedimiento que prevé la ley en el que tú lo que haces cuando sales al mercado es fijar una cantidad aproximada de consumo, un precio unitario y una descripción de lo que necesitas, pero no te comprometes a que esa cantidad sea exactamente la que vas a consumir, entre otras cosas porque es imposible, no lo sabemos. Con lo cual, pudiendo adjudicárselo a un solo proveedor ese acuerdo marco o a varios proveedores, nosotros en el caso de la compra de biosimilares utilizamos el modelo de varios proveedores por distintos motivos, pero yo creo que todos obvios. Y dentro de que sea con varios proveedores, hemos utilizado a lo largo de estos años también distintos modelos. En algún caso hemos adjudicado a todos los laboratorios que disponían de la molécula, a algunos, es decir, también hemos tenido en ocasiones pues, adjudicaciones que ha habido más de un laboratorio adjudicatario, pero no todos, hemos hecho competir un poco más. Y ha habido acuerdos marco en los que solo competían los laboratorios que tenían biosimilares, manteniendo el contrato que teníamos de exclusividad con el anterior porque no había perdido la vigencia. Y como la mejora de precio en el fondo siempre la hemos incorporado, pues en términos económicos tampoco nos venía mal. Y otro tipo de procedimiento al que hemos usado para llegar a eso que os enseñaba con los quesitos es el sistema dinámico de adquisición. Ahora en concreto hay uno en trámite que está publicado, está en fase de presentación de ofertas, es para ustekinumab. Y este es un sistema distinto. Este lo que permite, o sea, las bases serían igual que el acuerdo marco, lo que hemos hecho es la cantidad incierta, presenten ofertas, adjudicaremos a todos y la diferencia es que si el mes que viene, pasado mañana o dentro de 4 meses aparece un nuevo biosimilar,
la entrada en el procedimiento es muy rápida, por eso se llama dinámico. Se homologa a la empresa y automáticamente ese fármaco habrá estado previamente autorizado todo lo que tenga que hacer, pero que a nivel de contrato, a nivel de compra, vamos a permitir la entrada muy rápido. Además, sistema dinámico que tenemos ahora publicado para la compra de Ustekinumab tiene además una connotación distinta, y es que no lo hemos hecho solos para el ICS, sino para todo el sistema catalán. Lo hemos hecho conjuntamente con el Consorci Sanitari y todas las entidades de la comunidad autónoma se pueden adherir y beneficiarse, por lo tanto, de la tramitación y de los precios que se obtengan. Criterios de adjudicación. Aquí les enseñaremos un PDF que no hemos puesto tampoco dentro de la presentación, porque lo de los criterios de adjudicación, además de decirlo, me prefería enseñaros algún ejemplo. Como os decía antes, que en nuestra opinión comprar a 100% precio es un error, aunque sea también compra de principios activos, y por lo tanto os enseño de un expediente del año 21, que fue uno en el que a la vez concursábamos adalimumab, etanercept, infliximab, ritu y trastuzumab. Ya los teníamos, pero había que renovar los contratos. Aquí la puntuación económica, como veis, bueno, había distintos lotes, distinguimos criterios, porque tampoco los mismos criterios valen para todo. Entonces, en el lote primero, que era para presentaciones vía parenteral, la puntuación económica fueron 40 puntos, ahí lo veis, y la técnica 60. ¿Y cómo se desglosaba las 60? Pues oye, se tuvieron en cuenta la seguridad en la prescripción y presentación del medicamento, la manipulación, la identificación del producto en el envase primario. Aquí en adalimumab, por ejemplo, la puntuación económica eran 40, 60 y ¿veis? O sea, se desglosó todo lo que era lo técnico en la presentación, la elegibilidad, identificación de los medicamentos, inclusión completa de los datos, las características del envase, la manipulación también, la identificación. Bueno, cada lote tenía su desglose técnico, y en el otro PDF que veremos, que es el del sistema dinámico que hay ahora, veréis que el precio tiene un poco más de puntuación, pero también se han tenido en cuenta criterios técnicos. Y la verdad es que el tema de lo técnico, de la calidad, también en los biosimilares nos ha servido muchas veces para posicionar luego el fármaco, porque pensando en que adjudicamos a varios proveedores, luego el clínico y el farmacéutico, que por supuesto en nuestro caso siempre están de la mano. ¿Veis? Aquí en la oferta económica, lo veis aquí en el punto 16, son 70 puntos, y como características técnicas, como criterios técnicos que se han tenido en cuenta, Ustekinumab es el dispositivo perdón porque está en catalán y no lo hemos traducido, pinchazos, el suministro de kit de inicio al paciente, agrupación de los identificadores únicos de los medicamentos contenidos en el mismo para que se puedan capturar una sola vez. Este es un tema que disponer de un estudio de análisis de la huella de carbono, que entramos en otro asunto, que relacionamos con un tema muy importante y que yo creo que preocupa, que es el de la proximidad de la fabricación. Podemos de alguna manera poner en valor, ¿no? Esto de la compra por valor. Yo ya casi ni hablo de la compra por valor, porque lo tenemos todos tan claro ya, lo hemos oído y dicho tantas veces, que yo prefiero ya irme a lo concreto y decir, hombre, que aporta valor, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer para un tema que preocupa tanto como en Europa? ¿Dónde fabrica? ¿Dónde...? Bueno, pues aquí, si os fijáis, y esto está publicado ahora mismo, ¿no? Pues la huella de carbono, lo hemos puesto ahí. 5 puntos, no son 70, pero ahí está. Acondicionamiento externo, acondicionamiento interno, temas de trazabilidad, ausencia de látex. Si volvemos a la presentación ahora, pues voy a acabar pronto, no
no sufráis. Los criterios de adjudicación, lo decía el estudio, ¿no? Tienen que ir más allá del precio. Yo creo que nosotros pues, con estos expedientes lo hemos conseguido. Al final pues, hay un conjunto de recomendaciones para que a través de esto del contrato público, de las licitaciones y de la compra, mejoremos. Y uno es fortalecer la estrategia de contratación, lo tenemos que tener claro en las organizaciones, fomentar la colaboración, mejorar el poder de negociación y los conocimientos, incentivar la sostenibilidad, y cuando hablamos de criterios MIT hablamos de eso, de pensar también en lo técnico, no solo en lo económico, y invertir en capacidades, que esto a los compradores públicos nos cuesta bastante. Al final, como conclusión, pues yo diría lo que pone la ponencia aquí, que es que la compra pública es parte de una política integral de biosimilares y tiene un gran impacto en la configuración del mercado, y que el acceso al medicamento y la sostenibilidad del sistema también se ven muy afectadas según qué compremos y cómo lo compremos. Como compradores públicos, dar las gracias a los laboratorios que han hecho posible que los números sean estos, que más pacientes tengan acceso al medicamento y que podamos también, en parte, dedicar eso a más innovación. Muchas gracias a todos. Impactantes, ¿no? Pasito a pasito cómo se va permeabilizando el biosimilar en nuestras organizaciones y cómo efectivamente la compra pública es una pieza fundamental para la consecución del objetivo, junto con todas las demás que conforman las políticas, la política farmacéutica. Y Encarna, finalmente, lo que tú misma con tus propias palabras decías, el nudo gordiano. El nudo gordiano, cómo maximizar la capacidad de ahorro de los sistemas que prestan la asistencia, de los sistemas prestadores del servicio, cómo maximizar su capacidad de ahorro sin poner en riesgo el retorno de los desarrolladores. Quizá los medicamentos biosimilares tienen mucha responsabilidad en sus hombros, ¿verdad? Mucha. Cuando quieras. Todos tenemos mucha responsabilidad. Cuando quieras. Bueno, yo también me voy a levantar porque es que me muevo y si me quedo ahí me voy a poner muy nerviosa. Disclaimer varios. Primero, gracias por tu presentación. Segundo, disclaimer. Os voy a llamar de tú, porque si no me va a pasar lo de saltar de los ustedes y tal, con lo cual. Tercer disclaimer. Lo siento, Manuel, me he levantado por las gafas, que no veía, y entonces te he dicho que te levantaras tú después. Y cuarto, Carmen ha hecho una cosa muy bien por su parte, que nos ha dicho, tenemos un poco más de tiempo. Lo peor que nos puedes decir. O sea, ¿cómo se te ocurre? Dice, esta es la mía. Dice, me habían cortado. Bueno, entonces, yo voy a intentar que nos quede todavía un poco de tiempo para el debate, que yo creo que se han comentado cosas muy interesantes y, por lo tanto, yo espero no comerme más tiempo del debido. Ya una vez, esto de tener gente a la espalda me cuesta un poco, pero voy a intentar miraros a todos, ¿vale? Bueno, en primer lugar, me encanta la foto. Esto también quería ponerlo en valor. Me encanta la foto. Porque ¿de qué vengo a comentar hoy aquí? Pues vengo a hablar de algo muy importante y es de la necesidad de proteger el mercado de los biosimilares. Y yo creo que es una necesidad en la que todos tenemos que estar comprometidos. La industria, la administración, los profesionales, los pacientes, todos tenemos que estar comprometidos porque todos somos los que vamos a obtener ventajas de que los biosimilares sigan estando en el mercado. Entonces me gusta la imagen porque es una imagen de protección, es decir, vamos a ver cómo podemos hacer para que esto siga estando en nuestras vidas. Hablaba antes, Manuel, de que efectivamente los biosimilares ya son mayores de edad, tienen 18 años. Primero el año 2006. Algunas de estas gráficas las ha puesto Manuel, con lo cual yo ya las doy por contadas. Simplemente
hacer entender que al principio, en el año 2006, estábamos todos muy preocupados porque llegaba un nuevo tipo de medicamentos muy complejos que, a diferencia de los genéricos, no podíamos asegurar que eran exactamente iguales, que tenían mucho más desarrollo, que eran unos medicamentos muy nuevos. Y la EMA se vio ante un reto que es, cuando acabe la patente de estos medicamentos, ¿cómo voy a garantizar la misma seguridad, eficacia y calidad para aquellas compañías que quieran desarrollarlos? Y el reto, entonces, era generar un mercado para los biosimilares, conseguir que estos medicamentos se utilizaran y conseguir que además hubiera confianza en ellos. Y creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos los europeos. Yo últimamente, como me estoy volviendo mayor, no hago más que decir de lo que me siento orgullosa y sobre todo me siento orgullosa de Europa, me siento orgullosa de cómo además en España hemos evolucionado en muchos aspectos. Y en Europa tenemos que sentirnos muy orgullosos porque verdaderamente se ha creado ese mercado de los biosimilares y en nuestro país también. Afortunadamente hemos dejado atrás las informaciones erróneas acerca de este tipo de medicamentos, las incertidumbres, las desconfianzas, quizás temor de profesionales y de pacientes a la utilización. Y eso nos ha permitido que ahora estemos unas cifras verdaderamente que son cifras de las que nos podemos sentir cómodos. Hablaba antes Manuel, pues tenemos en hospital más del 76% de penetración, en oficina de farmacia más del 33%. Hemos ido creciendo a lo largo de los años. Tenemos en este momento más de 6 millones de envases de medicamentos biosimilares en el mercado, es decir, mucha población. Comentaba antes Carmen Encinas que llevo mucho tiempo dedicándome a la farmacia, mucho, cuando hace a lo mejor 10 años, bueno, mucho tampoco. A ver, hace 10 años o hace 8, cuando tú estabas dando una clase sobre biosimilares y preguntabas, bueno, ¿alguien conoce? Casi nadie conocía. Y si preguntabas, ¿alguien está utilizando algún biosimilar? Nadie, porque claro, medicamentos hospitalarios, muy poca gente y tal. El otro día me llevé la sorpresa de que estaba en un grupo de alumnos jóvenes, ya jóvenes, y preguntabas, que todos conocían, ¿alguien está utilizando algún biosimilar? O sea, ya los tenemos en el día a día, ya no es una cosa extraordinaria, sino que mucha de la gente con la que nos encontramos está utilizando estos medicamentos. Luego, tenemos un mercado que yo creo que tenemos que estar satisfechos, está consolidado. Es verdad que tenemos oportunidades de mejora, ¿no? Pero está razonablemente consolidado y además hemos conseguido en los últimos años estar a nivel europeo y en algunos casos incluso por encima de Europa. Es decir, vamos bien. Y que tengamos este tipo de mercado ya maduro, decimos, bueno, pues entonces ya hemos conseguido lo que queríamos. Pero, ¿qué está pasando en estos momentos? Y ya hay autores que empiezan a decir, ojo, porque estamos empezando a ver que puede haber ciertas incertidumbres a medio y largo plazo. Hay señales ya que dicen, esto que hemos conseguido hasta ahora, a lo mejor no lo tenemos que dar por seguro. Y por lo tanto, hay ciertos movimientos que luego veréis, además ya reflejados con evidencia y con documentos científico-técnicos, que lo que nos dicen es, señores, hay que pasar de crear el mercado a garantizar un mercado sostenible a largo plazo. Y un mercado sostenible, lo digo siempre, lo diré al final, es un mercado sostenible para todos los que intervienen en el mercado. Hablábamos antes de una autopista de doble vía. Hemos tendido a entender siempre que el mercado sostenible es mercado sostenible para la administración. Lo que pasa es que no puede existir un mercado sostenible para la administración si la otra parte no obtiene también satisfacción de sus necesidades, ¿vale? ¿Y por qué necesitamos un mercado sostenible? Necesitamos un mercado sostenible porque son muchas las ventajas que obtenemos de los medicamentos biosimilares. Los hemos centrado y a lo largo de la mañana hemos estado aquí en esta parte. Sostenibilidad, sostenibilidad, sostenibilidad. Y a veces ya, incluso algunos pacientes, a lo mejor luego le comenta, nos han dicho, mira, ya, dejad de hablar de sostenibilidad y hablarnos de otras cosas. Y ya tenemos mucha evidencia de que los biosimilares son bastante más que sostenibilidad. Son mejora en el acceso de los pacientes a las terapias biológicas, a terapias disruptivas en el tratamiento de las enfermedades. Sostenibilidad, no me voy a enrollar, ya lo ha dicho muy bien Manuel, estas son las cifras.
Lo único que quiero poner en valor es la cifra, ¿vale? Porque decimos 1.800 millones de euros en el año 2023 y nos quedamos fríos. Yo les decía a mis médicos cuando trabajaba en el SERMAS, cuando os diga el ahorro, por favor, aplaudir, hacer algo, porque es que son muchos millones de pesetas. Cuando hemos pasado a los euros hemos tenido este problema. ¿Qué son 1.800 millones de euros? Vamos a poner un ejemplo y seguramente esto nos permitirá a todos que lo entendamos mejor. 1.800 millones de euros es el coste de toda la factura farmacéutica de España de un mes, de toda, receta y hospital. Es decir, gracias a los biosimilares podemos tener un mes gratis de medicamentos, 1.800 millones de euros. Y esto es muy importante teniendo en cuenta la relevancia y la cantidad de la factura farmacéutica en nuestro país. Como os decía, lo importante, otras cosas que tenemos que ver es el acceso. Teníamos antes datos hace años del acceso, cómo mejoraba el acceso de los biosimilares a las terapias biológicas en pacientes nórdicos y tal. Ahora ya tenemos datos de nuestro país. Datos, por ejemplo, que nos permiten saber que el consumo de anti-TNFs, y como sabéis son medicamentos de elección en patologías como las artropatías graves, la psoriasis, la enfermedad inflamatoria intestinal, se ha multiplicado por 3 desde que tenemos medicamentos biosimilares en el mercado. Pero no solamente hemos mejorado, hemos hecho que muchos más pacientes accedan a medicamentos biológicos, como decíamos antes, medicamentos de alto impacto sanitario, sino que además este es un estudio que hizo la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, lo coordinó Eva, que creo que está por el público, en el que se demostró a nivel nacional, en 15 comunidades autónomas y con una muestra de 19 hospitales, que tras la entrada del biosimilar, los pacientes accedían 19 meses antes a las terapias biológicas. Y esto es muy relevante. Si pensamos en las características de un paciente con una enfermedad de Crohn, con una colitis ulcerosa, pacientes que tienen una calidad de vida verdaderamente muy deteriorada y que con estos medicamentos les cambian la vida. Teníamos un lema, luego contaremos, tenemos un lema, las biológicas son medicamentos que cambian vidas, y así es, son medicamentos que cambian vidas. Por lo tanto, tenemos unas ventajas que tenemos que conseguir que perduren en el tiempo. Y para eso tenemos que hacer un mercado sostenible. ¿Qué es un mercado sostenible? Pues cada uno podemos tener una idea. De hecho, no hay una definición unánime de lo que es un mercado sostenible. Hay muchos autores y además depende de la evolución del tipo de mercado. Pero en general un mercado sostenible es aquello en el que el comprador y el vendedor ven satisfechas sus necesidades y obtienen beneficios mutuos, lo cual hace que establezcan una relación a largo plazo. Entonces, un noviazgo perfecto, que te asegura 50 años de matrimonio, ¿vale? Cada uno tenemos nuestras necesidades satisfechas y además logramos beneficios mutuos. Y lo necesitamos porque eso permitirá que la administración siga siendo sostenible, que los ciudadanos sigan teniendo mejor acceso a terapias biológicas, pero además también tiene que conseguir que la industria tenga ganas de seguir invirtiendo en medicamentos biosimilares. La industria en un momento dado, la industria farmacéutica puede decir, ¿yo a qué me dedico? A innovación, a biosimilares, a genéricos, a varias cosas a la vez. Bien, pues si quiero que tengamos biosimilares, tengo que tener interés. ¿Y la situación actual del mercado cuál es? Pues la situación actual del mercado de biosimilares la he intentado resumir en muy pocas palabras, es mucho más compleja. En primer lugar, tenemos un mercado global. Cada vez hay más necesidad de medicamentos biosimilares. ¿Por qué? Porque en muchos casos las economías emergentes no se habían incorporado al mercado de biológicos por su alto coste. Sabéis que los biológicos cuestan decenas de miles de euros, entre 10.000 y 100.000 aproximadamente. Por lo tanto, había muchas economías del mercado que no se habían incorporado. Economías latinoamericanas, incluso del este de Europa, tenían muy restringido. Cuando llega el medicamento biosimilar, esas economías, esos pacientes pueden, iba a utilizar la palabra pueden acceder a esta medicación. Por lo tanto, el mercado se expande, es un mercado, además, en el que todos vamos a los mismos productores y se ha incrementado la demanda. Y eso es un reto que hay que conocer y que además desde el punto de vista de la industria hay que satisfacer, pero que también hay que conocer que estamos en un mercado en el que todos estamos peleándonos por un determinado tipo de medicamentos para que llegue a nuestra casa. En el caso de Europa, ¿qué nos ocurre?
que ya hemos visto, ya no voy a extenderme mucho, que tenemos una limitada autonomía estratégica. En el caso de los medicamentos biosimilares, normalmente los países productores se concentran en Asia o en el sudeste asiático. Por lo tanto, Europa no es que tenga una gran autonomía. ¿Y qué pasa en nuestro país? Pues en nuestro país nos encontramos en este momento que cuando una compañía quiere investigar sobre medicamentos biosimilares, tiene dificultades para hacer ensayos clínicos, para conseguir hospitales que tengan interés en participar, por ejemplo, porque nuestros hospitales prefieren participar en ensayos clínicos de innovación. Pensad, un clínico lo que quiere es algo mejor, y tú le planteas un ensayo clínico que es para demostrar que este no es igual que este otro. Pues hay veces que es muy difícil conseguir que la investigación salga adelante. Investigación de fármacos que se producen en nuestro país y que se han investigado en el desarrollo preclínico, luego desgraciadamente tienen que hacer el desarrollo clínico fuera de nuestro país. Que tenemos una falta de producción. El último informe de Farmaindustria hablaba de que había 106 plantas de producción de medicamentos humana en España. De ellas, tan solo 12 son de biológicos y solo 2 de medicamentos biosimilares. Y esto contrasta con que en los últimos años el 70% de los medicamentos que aprueba la EMA son medicamentos biológicos. Por lo tanto, lo que está pasando es que el mundo se está moviendo en esta dirección y nosotros o estamos quietos o nos estamos moviendo en dirección contraria. Hay que fortalecer la fabricación de medicamentos biológicos. Hay una falta de incentivos, luego veremos. Y luego tenemos también, y hay que reconocerlo así, no es de forma general, pero bastante generalizada, políticas de fomento de medicamentos biosimilares que van focalizadas fundamentalmente al ahorro inmediato. Es lógico, los medicamentos biosimilares por su propia esencia, fomentan la competencia. Y este fomento de la competencia tiene que verse reflejado en una disminución de los precios. Y esto es así. Y esto es así y no podemos olvidarlo. Pero hay que tener en cuenta también que si lo único que fomenta este tipo de políticas generales, en las que está la compra y otros tipos de políticas, es los ahorros basados en una disminución de precios que además se está acelerando y profundizando. ¿Qué quiere decir esto? Que esa reducción de precios que antes se producía a lo mejor en 4 años y llegaba hasta el 60%, ahora se produce en 18 meses y llega al 70%. Y esto está poniendo en riesgo la rentabilidad. Por lo tanto, estas políticas es necesario repensarlas, pero es muy difícil hacer que un gestor, porque yo también me he puesto en el otro, a veces es muy difícil que un gestor al que se le piden resultados a corto plazo, le pidas que, bueno, oye, ten en cuenta que dentro de 10 años a lo mejor no vas a tener biosimilares en el mercado o vas a tener muchos menos biosimilares. Y esto hay que hacerlo comprender. Y es un mensaje que tenemos que hacer llegar y es responsabilidad de todos que se compre esta situación. Porque si no, si nos enfocamos solamente a corto plazo, ya os digo que los riesgos son evidentes. Porque en sí, el negocio de los biosimilares es un negocio de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de biosimilares hablamos de medicamentos que tienen un largo desarrollo, entre 6 y 8 años, una gran inversión, entre 100 y 300 millones de euros, y riesgo. Riesgo porque la molécula, igual que pasa en la innovación, porque la molécula no salga, o un riesgo adicional, y es que aquello que yo he investigado como biosimilar, porque era mi gold estándar, de repente, por la propia evolución de la farmacoterapia, desaparece del mercado, deja de ser el gold estándar. Hay un ejemplo con un biológico que es el virus respiratorio sincitial, cómo ha cambiado, dado la vuelta, lo que es la farmacoterapia de estos productos. Con lo cual, estos riesgos que ya de por sí, bueno, pues comprometen la rentabilidad, ¿qué pasa? Que llega un factor adicional, que es la rápida erosión de precios. Y ese factor adicional puede ser hacer que en un momento dado la cuerda sea más débil. Y la cuerda sea más débil, y cuando ocurre esto tenemos un cierto peligro. ¿Qué consecuencias se están viendo o ya empezamos a vislumbrar? En Europa, como os decía,
la fabricación de biológicos y biosimilares no es una fabricación que esté extendiéndose. Es verdad que hay intentos desde la Unión Europea de facilitar este escenario, pero es complejo. Y es complejo que se invierta en Europa, donde los costes de producción, lógicamente, son mayores que en otros países del mundo. Y cuando tenemos esas políticas centradas a precio, si tus costes de producción son mayores porque tienes que tener una serie de garantías, pues lógicamente puede haber el riesgo de una deslocalización. ¿Qué otros riesgos estamos observando? Que no se está investigando en biosimilares que pierden la patente. Esto es un informe de IQVIA y lo que hay al lado, lo que pone Horizon Scanning, lo hemos hecho directamente en Biosim. El informe de IQVIA nos decía, de todos los biológicos que pierden la patente, se estima que solo la mitad llegan a ser biosimilares comercializados, porque no hay interés en el desarrollo de estos biosimilares. Incluso 1 de cada 3 blockbuster no va a salir como biosimilar. Y esto lo dice el informe de IQVIA. Nosotros dijimos, vamos a hacer nuestro propio análisis basado en ensayos clínicos, en los registros de ensayos clínicos, en las investigaciones que hay. Y efectivamente lo que hemos podido comprobar, y ya con nuestros datos 1 a 1 y nuestras megas hojas de Excel, es que el 44% de los biológicos que presumiblemente van a perder la patente no están en desarrollo. Y si no están en desarrollo en ninguna fase, ni en preclínica, ni en clínica, ni en evaluación, es que muy probablemente no van a llegar al mercado. Y esto supone una pérdida de oportunidad de ahorro inmensa, inmensa. Manuel ha dicho, IQVIA lo cita, el volumen de ahorro, pero basta, Manuel ha dicho, bueno, de aquí al 2030 tendremos estos ahorros con los medicamentos que nos hemos basado en nuestro Horizon Scanning, que sabemos que van a salir. Imaginaros si a eso añadiéramos los que no van a salir, que están restando a esa oportunidad. Y en tercer lugar, ¿qué estamos viendo? También, y está sucediendo, que compañías que tenían división innovadoras, que además de innovación trabajaban con medicamentos biosimilares o incluso compañías de biosimilares, o bien están limitando su inversión en biosimilares o compañías de biosimilares están ampliando negocio. ¿Qué quiere decir esto? Yo me he dedicado toda la vida, cuando digo yo, son esas compañías, me he dedicado a investigar biosimilares. Pero ahora lo que estoy viendo es que la rentabilidad va bajando mucho. Y yo tengo 300 millones para invertir. Sé fabricar medicamentos biológicos, que son muy complejos, y sé hacer ensayos clínicos, porque para la utilización de un medicamento biosimilar hacen falta ensayos clínicos. ¿Dónde tengo más rentabilidad? Yéndome hacia innovación. Y hay compañías similares que están tendiendo a irse hacia innovación porque la rentabilidad es mayor. Y estos son las pequeñas señales de alarma que están haciendo que autores muy reputados, expertos muy reputados, ya en el año 2023 y en el año 2024 hayan sacado estos 2 informes que recomiendo encarecidamente su lectura. Y a los gestores más. Hay uno de ellos que dice la responsabilidad de los gestores en el mantenimiento de un mercado de biosimilares. ¿Vale? ¿Qué dicen estos informes en los que uno está dirigido, creo que fue un español, Jorge Mestre? En los 2 participan expertos españoles, participan economistas, sanitarios, académicos, es decir, es un amplio plantel. Y miran todas las etapas por las que pasa un medicamento biosimilar. No voy a extenderme en todas ellas, porque si no, no cumpliría mi promesa, pero sí deciros qué es lo que dicen. ¿Qué dicen que tenemos que hacer para tener un mercado de biosimilares sostenible en Europa y en otros países desarrollados? Fundamentalmente, primero, fomentar la I+D. Fomentar la I+D, y aquí hay una buena noticia. Por ejemplo, en nuestro país, el Carlos III ha creado lo que se llaman las unidades de investigación clínica. Y en esas unidades, por primera vez hemos visto que se les pide que un porcentaje de su investigación se dedique a investigar medicamentos biosimilares. Y esto es un hito y es, como os digo, una buena noticia. Incentivos a la fabricación. En España, por si no sabéis, hay
subvenciones, muchas subvenciones que hace DET y Ministerio de Industria. Son cantidades que realmente no son significativas como para promover el mercado de biosimilares, porque la inversión es muy grande. ¿Qué han hecho otros países? En vez de hacer subvenciones, lo que hacen son incentivos fiscales. Dicen, de lo que tú ganes, hay una parte que fiscalmente no tienes que cotizar, ¿vale? Y eso, en los países del sudeste asiático, se ha visto que funciona muy bien. Y además hacen incentivos fiscales a largo plazo, con lo cual fijan en el territorio a ese tipo de industrias. Incentivos a la fabricación también puede ser que en el programa Profarma, explicación breve para quien no sepa lo que es, Profarma es un programa del Ministerio de Industria que hace que si tú tienes centros de excelencia en fabricación e investigación, tengas que retornar menos dinero al Estado, derivado de la compra de medicamentos, ¿vale? ¿Qué pasaría? Que en Profarma se diera una alta puntuación a los centros de producción en nuestro país. ¿Qué otro incentivo puede ser? Por ejemplo, relacionado con la compra, que pasa en otros países. En Suiza, por ejemplo, en los procedimientos de compra pública dan una puntuación adicional cuando el productor o una parte del desarrollo tiene lugar dentro del propio país. Y eso también, de alguna forma, incentiva la fabricación. ¿Qué también puede incentivar el desarrollo de biosimilares? La simplificación de procedimientos regulatorios, sin perder las garantías. En Europa hemos sido tremendamente obsesivos, y me parece muy bien, en garantizar calidad, seguridad y eficacia. Pero 18 años después hemos visto que hay cosas que estamos pidiendo a los biosimilares y que quizás no sean necesarias. Se está hablando ahora de que aquello que supone un mayor gasto para el medicamento biosimilar, que es el ensayo clínico confirmatorio de seguridad y eficacia, que no aporta mucho a la evidencia del medicamento biosimilar, pueda, en algunos casos, ser excepcionado. El coste para un medicamento biosimilar de la investigación clínica puede llegar a ser del 50%, ¿vale?, de ese coste de desarrollo. Entre otras cosas porque tienen que comprar el comparador. Y el comparador es un medicamento biológico de alto coste. Y si tengo que hacerlo con 500 pacientes, ya me podéis decir, ¿vale? ¿Qué más nos dicen? Que hay que mantener altos los niveles de utilización, que ya los tenemos. Bueno, pues mantenerlos altos. ¿Cómo? Fijando altos y que consigamos niveles, altas proporciones al principio, como por ejemplo las estrategias que siguen en Reino Unido, que marcan un porcentaje de utilización de biosimilares el primer año. O vuelven a hablar estos autores de otros dos temas de los que llevamos hablando mucho tiempo en España, pero que no hemos conseguido hacer, que son incentivar los proyectos de ganancias compartidas, que son aquellos en los que somos capaces que estos ahorros de 1.700 millones de euros tan importantes no los ve nadie. Vosotros los habéis visto, nadie los ve, no lo ven los profesionales, no lo ven los pacientes. Son ahorros que son verdaderos, pero quedan en un limbo. Un proyecto de ganancias compartidas lo que intenta es que parte de los ahorros reviertan en los servicios clínicos para la mejora de la asistencia a los pacientes. Por lo tanto, tú le dices a un paciente, mire, va a utilizar un biosimilar, pero va a tener como, por contra, le vamos a mejorar los métodos diagnósticos, o a los médicos también. O incluso establecer políticas de early access, es decir, en todas aquellas situaciones en las que tengamos evidencia científica de que un tratamiento más temprano con un biológico mejora la salud de la población, promovamos el tratamiento temprano, porque ahora en muchos casos los biológicos están situados en segunda o en tercera línea. No voy a seguir hablando más de la compra pública estratégica, ya lo ha hablado yo creo que mucho y muy bien María, múltiple adjudicatario, promover criterios medioambientales, responsabilidad social y de gobernanza, porque esos además son los que van a fortalecer la industria europea. Y por último, pero no por ello con menos papel protagonista, todo el tema de los precios, de los que ya hemos hablado antes. Aquí esta es la mayor dificultad, porque tenemos que intentar, esta autopista tiene sostenibilidad para el sistema sanitario, sostenibilidad para las compañías. Y tenemos que hacer un esfuerzo, las dos partes, por encontrar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio que me va a permitir que la administración obtenga todos sus beneficios, que los pacientes obtengan sus beneficios, pero que siga siendo atractivo
para la industria seguir invirtiendo en medicamentos biosimilares, porque si no dejarán el mercado. Entiendo que esto es muy difícil, pero es el reto. Lo fácil a veces es ir a los mecanismos sencillos de hasta ver a cuánto. Vamos a ver, un poco más, un poco más, un poco más. Pero llega un momento en que se va a romper la cuerda y a lo mejor ya no hay marcha atrás, porque esto se planifica a 8 años vista. Entonces este es un reto, administraciones e industria, porque además si conseguimos esto no se comprometerá otras cuestiones como por ejemplo el suministro. Decía antes María, el suministro es algo que tenemos que garantizar y tenemos que garantizarlo entre todos. Por lo tanto, para terminar, simplemente decir que tenemos muy buenas noticias, tenemos en este momento un mercado de biosimilares que yo creo que es saludable, que nos está dando buenas noticias a todos, a pacientes, a industria, a profesionales, pero que tenemos que cuidar, que hay riesgos que hacen que no podamos garantizar que esto vaya a estar así por los años de los años y que estamos a tiempo de entre todos comprometernos para intentar solucionarlo. Y cuando digo entre todos es industria, como decía antes, profesionales, pacientes y administración. Y nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Encarna. Perseverar en lo logrado y ese matrimonio que dure y que pongamos todos los instrumentos para ello. Quedan unos minutos para la participación de ustedes, vuestra, del público. Si tenéis alguna cuestión que queráis comentar, preguntar, reflexionar sobre algunas de las cuestiones que se hayan dicho, pues es vuestro espacio. Sí. ¿Te presentas, por favor, lo primero? Rafael Martínez Cabeza de Vaca, director médico de Sandoz. Enhorabuena por las presentaciones, verdaderamente muy interesantes y además muy entretenidas. O sea que yo creo que hemos disfrutado mucho todos. Quería preguntaros cuál es el nivel de sensibilidad que existe ahora mismo en España, en el sistema sanitario y en las políticas de compra también, en el momento en el que los medicamentos de referencia tienen rebajas agresivas de precio y equiparan los precios de los originales o incluso a veces los reducen. ¿Existe un nivel de sensibilidad o formas de manejar estas situaciones? ¿Existe algún tipo de discriminación positiva hacia el biosimilar actualmente o esto todavía no ocurre o no se contempla actualmente? Desde cada una de vuestras perspectivas, si queréis dar respuesta. Digo algo. Adelante. Discriminación positiva a favor del biosimilar no hay. La verdad es que cuando eso pasa es bienvenido. Y ocurre. Bien. ¿Alguna cuestión más que queráis trasladar? Pues dice Encarna que fui muy atrevida, en verdad, ¿no? Cuando Sí, dije que... Pero yo creo que ha merecido la pena. Ha habido 3 ponencias fantásticas. Yo creo que el tema se ha tocado en toda su dimensión. La doble vía es lo que tenemos que terminar de tener en mente en cada una de las piezas de este gran puzzle que hay que ir construyendo para fomentar el uso de biosimilares en nuestro ámbito sanitario. Y eso sí, os he dejado todo el tiempo, pero he preservado el desayuno, que esto es importante para todos. Con lo cual, si os parece, damos por terminada la mesa. Muchísimas gracias a los ponentes y a los asistentes. Nos hemos comido todos.